When you're in the garden, when you're in the garden, seed is everything. Vamos a ver los vectores en el espacio. Ese conjunto de vectores en el espacio lo vamos a llamar R cubo, es decir, R3. R3 lo consideraremos el conjunto de todos los vectores que podemos representar en el espacio. Este conjunto tiene una base que estará formada por el punto O y por los vectores I, J y K que vemos representados en los ejes. El vector I será el vector 1, 0, 0. El vector J será el vector 0, 1, 0 y el vector K será el 0, 0, 1. Estos tres vectores tienen dos características importantes. La primera es que son ortogonales, es decir, son perpendiculares 2 a 2, es decir, que el vector I es perpendicular al vector J, el vector J es perpendicular al vector K y el vector K es perpendicular al vector I. Eso quiere decir, por tanto, como hemos dicho, que los vectores son ortogonales. Y por otra parte, los vectores son unitarios. Es decir, el módulo del vector I es igual al módulo del vector J igual al módulo del vector K igual a 1. Por eso esta base se llama una base ortonormal, porque son vectores unitarios y ortogonales 2 a 2. Además, la base IJK forma lo que llamamos un sistema generador de cualquier vector del espacio. Es decir, supongamos U, un vector perteneciente a R3, este vector U se puede escribir como U1, U2, U3 y podremos descomponerlo como suma de estos vectores IJK. Es decir, el vector U será U1 por el vector I más el vector J multiplicado por U2 más U3 por el vector K. A partir de ahora vamos a ir generando una serie de conceptos y una serie de fórmulas que sería muy interesante con ellas ir haciendo una especie de formulario e ir aumentándolo con todas las fórmulas que nos vienen a continuación. Nos será muy útil ir consultando ese formulario para resolver los problemas que tengamos que realizar. El primer concepto que tenemos que tener en cuenta es el vector que pasa por dos puntos. Sea A el punto x1, y1, z1 y el punto B el x2, y2, z2. Obtendremos el vector AB como las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Esto se realiza igual que hacíamos en el plano, cuando veíamos vectores en el plano, solo que la diferencia es que tenemos una componente más. De esa forma, el vector AB vendrá dado por x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Vamos a ver un ejemplo.
Supongamos que A es el punto 1, 2, 0 y B es el punto 1, menos 1, 2. El vector AB será igual a las coordenadas del punto B, que serán 1, menos 1, 2. Recuerdo, siempre es destino menos origen, y 1, 2, 0. El vector AB vendrá dado por 1, menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3 y 2 menos 0, 2. De la misma forma, dados estos dos puntos, podemos obtener el punto medio. ¿Cómo obtendremos el punto medio de dos puntos A y B? Vendrá dado por m igual a las coordenadas del punto A más las coordenadas del punto B partido por 2. Es decir, si consideramos los puntos A y B que tenemos aquí, el punto medio m será 1 más 1, 2 partido por 2, 2 menos 1, 1 partido por 2 y 0 más 2, 2 partido por 2. Por tanto, el punto medio de estos dos puntos será el punto 1, 1 medio, 1. Vamos a ver cómo realizaremos las operaciones con estos vectores vistos por componentes. Y vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno de ellos para que sea mucho más sencillo. Es decir, vamos a ver las operaciones. Operaciones que ya vimos en un vídeo anterior, qué propiedades tienen y cómo se realizarían. Pero ahora vamos a verlas utilizando las componentes que ya tenemos. Para ello vamos a considerar el vector u de componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3. El vector v, v sub 1, v sub 2, v sub 3. Y por otra parte vamos a considerar que k es un número real. De esta forma definiremos el vector u más v como un vector cuya primera componente será u sub 1 más v sub 1, la segunda componente será u sub 2 más v sub 2 y la tercera componente será u sub 3 más v sub 3. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos u el vector 1, menos 1, 2 y el vector v 3, 4, 2. Si queremos sumar estos dos vectores, la resultante será 1 más 3, 4, la segunda componente menos 1 más 4, 3 y la tercera componente 2 más 2, 4. Para multiplicar, esto será la primera operación. La segunda operación que habíamos visto es la multiplicación de un número k por un vector. Para ello, recuerdo que k es un número real, tendremos k por el vector u que hemos dicho de componentes u sub 1, u sub 2, u sub 3, nos dará como resultante el vector k u sub 1, k u sub 2, k u sub 3. Vamos a ver un ejemplo igual que antes. Supongamos que queremos realizar la operación 3 por el vector u
donde el vector u es el que teníamos aquí en el ejemplo anterior. Este vector será 3 por 1, 3, 3 por menos 1, menos 3 y 3 por 2, 6. Vamos a ver un ejemplo en el cual lo que vamos a hacer es una operación combinada de suma y multiplicación por un escalar. Y para ello vamos a considerar que el vector u es el 2, 1, 1, el vector v será menos 1, 2, 0 y el vector w será 3, menos 1, 2. En estas condiciones lo que vamos a hacer es 3 veces el vector u menos 2 veces el vector v más 4 veces el vector w. Para ello realizaremos primero la multiplicación del escalar por cada uno de los vectores y por último haremos la suma de los tres vectores. Para ello empezaremos diciendo que 3 por u será el vector 6, 3, 3, menos el vector 2 por v, que será menos 2, 4, 0, más el vector 4 por w, es decir, 12 menos 4, 8. Nos quedará 6 menos menos 2, que será 6 más 2, 8, más 12, 20, 3 menos 4, menos 1 y menos 4, menos 5 y 3 menos 0 más 8, 11. Dos conceptos que tendremos que tener claros también son el primero, el de módulo de un vector u, que vendrá dado por la fórmula igual que hacíamos cuando veíamos vectores en el plano, u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado más u sub 3 al cuadrado. El último concepto que tendremos que tener también claro será el de vector unitario, asociado a un determinado vector, y que vendrá dado por la expresión vector u partido por el módulo del vector u. Es decir, si escribimos este vector por componentes, tendremos que la primera componente será u sub 1, que era la primera componente del vector u, partido por el módulo del vector u, la segunda componente u sub 2, partido por el módulo del vector u, y la tercera componente u sub 3, partido por el módulo del vector u. Este vector será unitario, es decir, el módulo de este vector será 1 y veremos ejemplos de ambos conceptos en el siguiente vídeo.